Como decíamos, estamos ya con Miriam Ruiz, hoy actual tribuno de cuenta del Partido Justicialista en el seno del Consejo Deliberante de Vicuña Maquena. Y bueno, le hemos invitado para tratar, como decía hace un ratito, en mi caso personal, por primera vez un tema tan interesante, tan importante, que tiene que ver con los derechos humanos, más con lo que está ocurriendo hoy día. Miriam, gracias por venir, buenas noches. No, buenas noches y gracias por invitarme. Seguramente ustedes son los que tienen que contar y por eso estoy invitado para hablar un poquito de historia, recuerdos y más con esta ley que ha salido ahora de parte de 3 jueces, ¿no? Que tiene que ver con Sí, el 2 por 1 de el 2 por 1, represores. sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que en ese sentido esta ley del 2 por 1 nos hace retroceder y en cuanto a la lucha que se ha venido sosteniendo durante muchos años por los derechos humanos, a las madres, abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, se enfrentaron a uno de los poderes más grandes que fue la dictadura, la última dictadura militar, que fue la más terrible que pudo haber sufrido Argentina. Yo creo que sí, como te digo, estamos retrocediendo, porque esta ley del 2 por 1 en realidad se aplica, creo que en el año 94, que es para aquellos presos que no tienen una condena firme, pero los delitos de lesa humanidad no prescriben, entonces no se puede aplicar el 2 por 1. Porque no nos olvidemos que fue un Estado que aniquiló y solamente por el hecho de sus intereses económicos sobre todo. Sabemos que Vicuña Maquena no escapa a la realidad de todo el país y que hay personas que hoy viven aquí, que han perdido algún amigo, que han perdido algún familiar cercano, hermana, hermano, y que por ahí no hacen público. ¿Cuál ha sido tu historia, la historia de ustedes? Bueno, nuestra historia, bueno, se hizo pública a través de un relato que hace mi hermano cuando yo subo una foto. Mi papá, si bien no fue tirado desde un avión, no fue encarcelado ni torturado, pero fue una víctima más de la dictadura militar. Él muere o lo matan en el 80, porque en realidad no muere por muerte natural. Lo detienen en Mendoza, que como vos sabrás es una provincia muy conservadora. En ese momento estaban todas las comisarías tomadas por militares. Lo detienen y bueno, no sé qué pasa ahí adentro de la comisaría. Lo dejan salir. Si estaba detenido no lo podían dejar salir. Se dirige hacia una farmacia que hay enfrente, bueno, le hace señas a la señora, ella cree que es asmático y él le dice que es el corazón. Entonces el hijo lo lleva hasta una clínica de Santa Rosa, el pueblo de Mendoza, y muere ahí asistido por un médico. A pesar de eso se lo traslada y se hace una autopsia. Si una persona muere dentro de una clínica, no podría nunca ni se le preguntó a la familia tampoco, ni se la consultó. Después de esto tampoco querían entregarle, por ejemplo, a mi mamá la camioneta. Él trasladaba corderos porque, bueno, él toda la vida fue un gran trabajador, fue, bueno, una familia que venimos del trabajo. Es decir, él no militaba. No, él no militaba para nada, pero yo creo que esto de la dictadura fue sembrar el terror en todos los ámbitos. Si bien secuestraban a aquellos que militaban, como también murieron niños, tiraban niños de los aviones de 14 años, mataban niños de 4 o 5 años, también se los apropiaba, se los daban a otras familias que los criaban con otra identidad, que yo creo que lo que peor que le puede pasar a un ser humano es no saber de dónde se viene. Entonces, yo creo que eso fue lo que eliminar lo que ellos decían el comunismo, que
o a los terroristas. Es decir, a toda la gente de izquierda, aquellos que de alguna manera son populares. Sindicalistas, gente que asistía a las villas, gente que, no sé, cantantes que se tuvieron que exiliar, escritores, como también lo mataron a Rodolfo Walsh. Entonces fue todo se habló de la guerra de los dos demonios. No creo que haya sido así, porque cuando hay un terrorismo de Estado, bueno, se pierden todas las garantías constitucionales y salen a matar a quien sea. Y ese poder hace que, por ejemplo, en el caso de mi papá, que era un trabajador y que solamente se dirigía a Mendoza a vender unos corderos, lo detienen y bueno, no sé qué pasa ahí. Es más, mi hermano hace más o menos 4 años hizo todo el recorrido en Santa Rosa, habló con la médica, el médico que lo asistió, el esposo de esta señora. Ellos estaban con una cierta complicidad con los militares. También habló con la señora de la farmacia, ella se acordaba muy bien de lo que había pasado, y bueno, luego se dirige a Mendoza y asienta la causa ahí en la ciudad de Mendoza. Pero con esto ahora, no sé si nosotros vamos a llegar alguna vez a saber qué sucedió ahí adentro. ¿La causa está abierta todavía? La causa está abierta, sí. Ajá. La causa está abierta. Se dirigió con un abogado, Ocampo, cuando él asume como rector, que tiene ya los medios como para contactarse con distintas personas que lo pueden llevar. Yo, por ejemplo, durante muchos años estuve tratando de ver dónde me podía dirigir para que se llevara a cabo el enjuiciamiento o saber cuál había sido la verdad de esto. Nosotros siempre decíamos mi papá murió. No, mi papá no murió, mi papá lo mataron. Es decir, siempre va a quedar la duda en ustedes. Que ya no es duda. No es duda porque, bueno, él sale bien, porque él ese día cuando sale de Maquena llega a La Paz, donde está uno de sus hermanos, duerme ahí, a la mañana siguiente sale temprano. Y bueno, después les comunican, porque yo no estaba en este momento en Argentina, les comunican de que mi papá había muerto. Bueno, es más, mi mamá después va a retirar las pertenencias, no le querían entregar la camioneta. Es más, mientras se tomaba declaración, había un militar que, mientras el otro le tomaba la declaración, había otro que con no sé, una fusta, un látigo que él pegaba sobre la silla. En un momento mi mamá abre la cartera para sacar un pañuelo y el que le está tomando la declaración saca un arma, pensando que ella podría haber tenido un arma. Y bueno, y esto nos hace ver de que es una sociedad que demasiado conservadora. Ahora, es triste ver esta realidad. Generalmente después que se va, digamos, el gobierno militar y que viene la democracia argentina, ¿qué pensaba de Alfonsín en aquel momento cuando él hacía, bueno, obviamente fue un democrático porque gobernó por mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo hago hincapié en eso, que me parece que el radicalismo debería hacer una reflexión sobre esto, porque es un partido que está apoyando a este gobierno, que está llevando adelante esto, que no puede, porque los que murieron no tuvieron la oportunidad de un juicio, no tuvieron la oportunidad del 2x1, se los mató. Y el radicalismo, yo creo que por eso te digo, debe hacer una reflexión, porque su líder, que fue Raúl Alfonsín, cuando asume democráticamente, es el primero que hace el juicio a los militares. Entonces, darle un apoyo a este gobierno que está haciendo esto, está manoseando los derechos humanos, me parece que, no sé, deberían, como te digo, hacer un poquito de replanteárselo, porque si su líder, al asumir como primer presidente democrático, hace lo que hace,
hoy el radicalismo no puede estar apoyando a un gobierno como el de Macri, que está queriendo retroceder hacia el 76. Hoy en el Senado se trató este tema, esta ley, todos levantaron la mano por el voto negativo, ¿cierto? Solamente uno, que es Olmedo del Norte, que dijo sí a este 2x1. A través de esta situación de vida de ustedes, es que Marcelo y vos comenzaron a militar, o ya tenían como jóvenes esas ganas de militar, de hacer cosas. Bueno, mi hermano fue el primero que comienza a militar cuando se va a estudiar a Río Cuarto. Él milita desde esos momentos. Yo lo hago desde como de manera individual. Luego me incorporo al Partido Justicialista, bueno, pero siempre con la defensa esta de los derechos humanos, con la lucha, reconociendo la lucha de las madres, de las abuelas, el poder recuperar a esos hijos, esos nietos que fueron apropiados. No nos olvidemos que fue un gobierno más que fue genocida, fue muy perverso. ¿Por qué crees que hoy no hubo una marcha en Maquena como en otros pueblos o ciudades? No hablemos de capital. Bueno, porque yo creo que predomina eso, un pensamiento muy conservador, muy radical. No nos olvidemos que Macri gana gracias al gran apoyo que tiene el gobierno radical. Sobre todo en Córdoba. En Córdoba, sí. Sobre todo en Córdoba. Sí. Porque lo que priva pareciese que fuesen los intereses económicos, más que estas aberraciones que han ocurrido en la historia. Que no nos podemos olvidar de todo eso. No nos podemos olvidar de los 30.000 desaparecidos. No nos podemos olvidar de las torturas. Porque como yo te dije, fue una dictadura pero perversa, y que me digan hoy de que a alguien le van a poner una prisión domiciliaria porque es viejito. Bueno, acá murieron muchos jóvenes y se perdió la militancia porque durante todos estos años, porque se mataron los militantes. Pues fíjate que durante tantos años no hubo militancia hasta que luego vuelve el gobierno de Cristina y Kirchner, que es el que baja el cuadro de Videla, bueno, y que comienza y que las recibe por primera vez, creo, en la Casa Rosada, a las madres, que no habían sido recibidos nunca, y escucha sus reclamos. En el caso personal de ustedes, bueno, esta causa, la causa de ustedes, de su papá, digamos, sigue abierta, seguramente velarán para que alguna vez salga a la luz. Y si esto sigue adelante, no sé si alguna vez podemos saberlo. Porque si se da el 2x1 y todo lo demás, no va a haber enjuiciamiento, no va a haber verdad. Gente de Maquena que ustedes sepan, sin dar nombres, ¿ustedes conocen a gente que hayan perdido algún amigo o algún familiar? Bueno, en el caso mío, a mi compañera, que es Vero López, que ella perdió, creo que es un primo, no acá no de Maquena, Ajá. pero bueno, pero familias de acá de Maquena también, que en otras ciudades perdieron a familiares porque a lo mejor formaban parte de un sindicato, o militaban en alguna villa, bueno, estudiantes que colaboraban, abogados que estaban hasta eclesiásticos, hasta curas, curas villeros. Sí. Entonces, por eso fue una matanza, pero que no discriminó nada. Hoy las universidades siguen militando los chicos, están trabajando en centros de estudiantes, sí. Y algunos tienen miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. La Universidad de Río Cuarto el otro día estuvo gendarmería y sí. Yo te contaba, algunos de ellos le da, otros no, pero algunos de ellos que están de alguna manera trabajando por el otro, le da miedo ver claro. Los soldados, lo que hace mucho seguro, que no se ve, ¿no? Seguro, como pasó en Jujuy, claro. que intervinieron también, que entró la gendarmería a la Universidad de Jujuy,
Bueno, todo eso, obviamente, a un chico joven le produce un cierto... Pero yo creo que el que tiene convicciones sigue adelante. Yo, por ejemplo, nunca tuve miedo de llevar adelante, si hubiese podido, la causa de mi papá. Mi hermano, cuando estuvo en el rectorado, él estuvo muy amenazado, porque todavía tenemos gente que está enquistada, gente que viene desde ese proceso, ya sea dentro de la policía, en esferas más altas, que todavía están ahí con ese pensamiento. Te cuento, por ejemplo, una anécdota. Cuando Mauro, mi hijo menor, estaba en Río Cuarto, mi hermano lo citaba siempre a las rectorías, no quería que fuese a su casa, porque él sabía que recibía amenazas. Siendo rector de la universidad hasta hace poco tiempo, recibía amenazas por simplemente ser el rector y saber quién era. Claro, porque él además crea dentro de la universidad el organismo de derechos humanos. Ah, correcto. Y trasladan, yo no me acuerdo el nombre de qué persona lo sepultan ahí en la Universidad de Río Cuarto. Bueno, a raíz de toda la trayectoria, porque él ha sido muy defensor también de los derechos humanos, sí, recibía muchas amenazas. ¿Vos creés que se podrá revertir esta situación de lo que está ocurriendo, que hoy, bueno, el Senado haya dictaminado que seguramente, por un lado, que seguramente va a haber renuncia de parte de los jueces, lo que alcancé a ver algún titular antes de comenzar el noticiero, o no, y que puede cambiar esto que está ocurriendo? Y si Macri no da una marcha atrás en la política, que está haciendo una política sumamente neoliberal, yo creo que no. Porque vos fijate de que el país, con la gran devaluación que se llevó a cabo, con el abrir las importaciones, se han cerrado cuantas fábricas, se han despedido, no sé, miles de empleados. Entonces yo creo que si continuamos, si él no hace una revisión de lo que está haciendo con su gobierno, yo creo que no. Casi 28% del índice de inflación ha dado por el INDEC. No hablamos de consultoras privadas, sí, ni opositores, nada. El INDEC. Claro. ¿No? 28%, el 2,8% creo que aumentó el índice de la canasta familiar ahora, claro, en el mes de abril estamos hablando, ¿no? Que acaba de finalizar. Claro. ¿Y a quiénes se les dieron beneficios? Se les dieron beneficios a la gente del campo, a las mineras, a las petroleras. El trabajador quedó con su salario por debajo de la inflación. Totalmente, sí. Bueno, vemos también, por ejemplo, la quita de medicamentos a los jubilados, la quita de remedios en el plan Remediar. Quita de pensiones. Quita de pensiones. Bueno, tantas cosas que está... Quita de remedios oncológicos, que una persona que tiene un remedio oncológico no lo usa para estéticamente, sino para salvar su vida. Exactamente. Y no tienen acceso hoy al remedio oncológico, y por eso nadie lo dice, nadie lo ve. Por eso a veces miramos otros canales y piensan de otra manera, ¿no? Claro, pero hay que ver entonces la situación. Yo creo que hay que tener un pensamiento un poco crítico. Si bien uno puede mirar los canales que transmiten toda la información oficial, o que cuando se está transmitiendo determinada cosa salen con una crítica al gobierno anterior, en los títulos, los zócalos o en las imágenes, no se está viendo lo que está pasando en nuestro país. Hoy nuestro país está perdiendo muchísima gente está perdiendo sus puestos de trabajo. La gente hoy apenas con su salario le alcanza para comer, porque la gran devaluación que hubo se trasladó a los trabajadores, no a un sector que está enriquecido ya desde hace mucho tiempo. Entonces el que más sufre es el pueblo trabajador. El que menos tiene, ¿no? El que menos tiene, y el que menos tiene es el que saca adelante un país, porque lo único que tiene es la fuerza física. Cuando se le agotó eso, ¿qué haces? No tenés jubilación, no tenés medicamentos.
te faltan un montón de cosas. No podés acceder a comer dignamente, como se debería, como debería tener una persona, un adulto o un menor. Porque sabemos que el menor que no tiene una dieta acorde su cerebro, a lo largo del tiempo no evoluciona de la misma manera que aquel que ha tenido otra alimentación, otro tipo de vida. También vemos que esa estigmatización que se hace sobre la gente más humilde, que no quieren trabajar, pero se los contrata en negro. ¿Cuántas veces hemos visto que se han hecho de la FIP y han visto que en los campos hay gente trabajando en condiciones pero insalubres, trabajando por nada, sin un seguro, negro? Entonces todo eso hace que estemos retrocediendo y que estemos perdiendo, y nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. Yo creo que todos tenemos que luchar por, o sea, los trabajadores sobre todo, porque el que tiene siempre tuvo y va a tener, y cada vez más. Y con este gobierno va a tener más. El trabajador no. Al trabajador se le reduce todo. No tenemos acceso a la vivienda. Antes al menos teníamos determinados planes, como el Procrear, teníamos las asignaciones, las asignaciones creo que continúan. Están todavía, sí. Están todavía, aunque se dice que va para la droga y el alcohol, como dijo alguna persona una vez en la televisión, que otros han dicho que las chicas se embarazan para cobrar la asignación, que es terrible. Nadie alimenta a un chico toda la vida con 700 pesos. Y un adolescente no se va a embarazar para cobrar una asignación. Seguramente. Bueno. Miriam, no tengo más tiempo, ha sido un gusto hablar con vos, para hablar sobre el tema de derechos humanos, un poco las vivencias propias. Bueno, yo lo que quiero recalcar es esto, que nosotros, desde nuestro partido, se está trabajando mucho. Recalcar la figura de Griselda Molina, que ella tiene el ropero comunitario, donde asiste a muchísimas personas, donde para el Día del Niño recorre todo el pueblo buscando juguetes, donde los domingos cocina para determinadas personas mayores que no tienen. Yo en mi caso particular no voy a hablar de lo que yo hago o no hago, pero sí recalcar el papel de ella, también el de Vero, y bueno, eso. Que nosotros estamos, la asistencia, en el tiempo que podemos, porque todos tenemos nuestros compromisos, nuestros trabajos y demás, en el tiempo que podemos, estamos ahí presentes. Muy bien. Gracias. No, gracias a vos. Hacemos la pausita, sabemos que estamos bastante atrasaditos, Gabriel, te pido disculpas, pero bueno, después hacemos la pausa, después nos despedimos en el próximo bloque y venimos después pegadito nomás en vivo con Todo Deportes.